26 de la mañana. A esta hora nos acompaña en el estudio en Quito la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a quien le doy las gracias y también los buenos días, ministra. Bienvenida. Muy buenos días, Liz. Muy gentil. Gracias por esta invitación. Gracias a Teleamazonas. A usted por estar esta mañana con nosotros para analizar lo que concierne sobre todo al tema de seguridad, entre otros. Hay preocupación en el país por los últimos hechos. Este ajuste de cuentas dicen que conllevó una balacera en Ponciano, en Quito, secuestros en Guayaquil, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación. La casa del alcalde de Balsar, víctima también de un ataque. Dice la AME que son 17 alcaldes los que han solicitado protección. ¿Cómo responde el gobierno a esto, ministra? Primero, permítame dar mi más sentido pésame a todos los familiares de la alcaldesa, a sus amigos y a todos los familiares de aquellos que están siendo víctimas de la violencia. Y recordarles que nosotros tenemos una gran lucha ahora y por delante. Tenemos un conflicto armado interno, que no es cosa fácil. Tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y no podemos nosotros evaluar cómo vamos en el avance de esta lucha con el conflicto armado interno solamente con lo que pasa un fin de semana. Si nosotros hacemos una evaluación del tiempo que está el gobierno de Daniel Noboa, del tiempo en que está el conflicto armado y versus el tiempo anterior, nosotros podemos constatar que simple y sencillamente en el mismo lapso estamos hablando de que hubo 2.814 homicidios intencionales en el anterior gobierno, en el mismo lapso inmediato anterior a Daniel Noboa, y ahora estamos en 2034, lo que ha significado un decrecimiento de 27.7%, que no es poco, Liz, no es poco cuando nosotros estamos hablando de que hemos tenido cualquier cantidad de personas armadas preparadas para la desestabilización del país. Y en cuanto a otro tipo de delitos, porque efectivamente tenemos el tema de la extorsión como una figura que tenemos que enfrentar ahora, en el tema de la extorsión también en el cúmulo de delitos tenemos que ha habido una respuesta eficiente en cuanto a pesar de que ha crecido la extorsión, hay otros delitos que han bajado. Y de un total de 29.823 delitos, con un promedio semanal de 1.754, en este lapso de Daniel Noboa hemos tenido 23.970 con un promedio de 1.410. Esto es un decrecimiento del 19.6%. Y en el tema, por ejemplo, de secuestros, porque si bien es cierto dentro de este estado de excepción hay delitos que se han reducido, la percepción al menos es que los secuestros o se mantienen o hasta han subido. Claro, claro, Liz, por eso es que nosotros desde el 18 de marzo hemos tenido ya una respuesta articulada, una respuesta que ha significado la creación del FICE. El FICE es un frente de investigación contra la extorsión que también está trabajando en materia de secuestros y que surge de cuerpos élite de UNACE, de DINASET y de otras organizaciones de la Policía Nacional. Con eso nosotros estamos ya articulando una respuesta que esperamos sea lo más efectiva posible y ya nos está dando resultados. ¿En qué consiste el FICE? Esta estructura lo que trata es de trabajar fuerte en el tema de investigaciones para esa reducción, principalmente de extorsiones y secuestros. Ahora, ministra, lo que preocupa es que todo esto también se genera dentro de este estado de excepción y eso llevó a que ayer el COSEPE se reúna, sobre todo por lo que ocurrió este fin de semana, el asesinato de la alcaldesa, su director de comunicación y otro funcionario también de ese municipio. ¿A qué resoluciones llegaron en esta reunión del COSEPE? Bueno, usted conoce que las reuniones de COSEPE son de carácter reservado, pero lo que sí le puedo adelantar a usted es que lo que es más preocupante es cuando son sectores vinculados a la política quienes anuncian que habrá un recrudecimiento de las muertes. No me gustaría creer que estamos viviendo una narcopolítica, no me gustaría creer que justamente se empieza a hacer política aumentando el número de muertes. Esto es muy grave y por eso estamos muy atentos, alertas a este tipo de situaciones. Cuando hace unos meses atrás
hubo un incidente en Durán que yo califico de potencial atentado a la figura de nuestro presidente Daniel Noboa, curiosamente hubo ya personas que en menos de una hora tenían videos de lo acontecido y salieron a dar explicaciones sobre lo acontecido. No me gustaría creer que nosotros tenemos varios frentes de lucha, no solo el crimen organizado en términos transnacionales, también tenemos ya infiltrados de grupos extranjeros y tenemos desestabilización política con un claro interés de desestabilizar al gobierno. Ahora, pero el día que el país recibió el avión Hércules, en esa ceremonia el presidente Daniel Noboa dijo que esta violencia demuestra la desesperación de los grupos narcoterroristas, pero también dijo que se está haciendo una limpieza porque en las instituciones públicas hay narcoterrorismo y también en funcionarios y que eso pronto saldría a la luz. Perdón, esta última parte no la escuché bien, Liz. Le decía que el presidente Daniel Noboa, hace unos días atrás, en la ceremonia de entrega del avión Hércules, señalaba que esta violencia también viene por la desesperación de los grupos narcoterroristas, pero agregó que hay narcoterrorismo en instituciones públicas y en funcionarios públicos también y que se estaba haciendo una limpieza de esto. Bueno, indudablemente tenemos el país con grave riesgo con sus estructuras de Estado como tal, porque hemos tenido una penetración en diferentes ámbitos y viene el trabajo de inteligencia que se está fortaleciendo, viene el trabajo de reacción ante todo lo que es la criminalidad organizada y yo hago una invitación a la ciudadanía que de manera responsable justamente colabore por la seguridad del país con esta consulta popular en donde necesitamos un clarísimo respaldo a la institucionalidad y respaldo a una institucionalidad para la seguridad, para nuestras fuerzas del orden, para que haya delitos que tengan penas más altas, para que haya Fuerzas Armadas, Policía Nacional que tengan muy claro la hoja de ruta incluso para el juzgamiento de sus conductas. Necesitamos asimismo fortalecer la posibilidad de que haya extradición para aquellos casos de delincuencia en donde tiene que trabajarse por la no impunidad. Son muchos los frentes que tenemos que abarcar para poder trabajar por la seguridad de nuestro país, la seguridad en Latinoamérica y la seguridad hemisférica. Por eso, para mí, permítame, Liz, es muy importante hacer un llamado por el sí en esta consulta popular. Es mucho más allá de un respaldo a Daniel Noboa. Es un respaldo al gobierno, sin duda, pero es un respaldo al país y su institucionalidad. No va a bastar con fortalecer capacidades, no va a bastar con fortalecer capacidades de diálogo y de consenso, no va a bastar con fortalecer con armamento a nuestras fuerzas del orden. Necesitamos una reestructuración desde la institucionalidad posible y para ello son necesarias muchas reformas. El mínimo que tenemos bajo los parámetros de la Corte Constitucional dados, ese mínimo está dado en la consulta popular. Por eso esa invitación a articular un sí. Ministra, ¿cómo se van a fortalecer quizás estas capacidades a partir del próximo mes? Ya el 1 de abril entrará en vigencia este cobro del 15% del IVA. Y claro, la ciudadanía acepta ese aumento porque sabe que eso se va a traducir en el financiamiento en la lucha contra este crimen organizado. Bien, nosotros estamos ya con varios acuerdos para el fortalecimiento de capacidades en la Policía Nacional. Como Ministerio del Interior estamos trabajando en ello. Vamos a contar ya con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para ello. Y permítame anunciar un programa que me parece muy importante, que es el programa que tiene que ver con establecer comunidades para la paz. Y vamos a articular pequeñas unidades en diferentes puntos del territorio a medida que se recupera territorio por parte de las fuerzas del orden. Vamos a hacer presencia estatal con estas unidades comunitarias, con este programa de fortalecimiento de comunidades para la paz, en donde es a partir de la demanda de la ciudadanía que llega la oferta estatal. Ya hay 22 instituciones públicas que se van a sumar para hacer presencia territorial en los espacios de recuperación, porque no basta con que lleguen las fuerzas del orden y recuperen territorio, necesitamos mantener presencia estatal y en eso estamos trabajando arduo
desde el Ministerio de Interior y también desde el Ministerio de Gobierno. Desde el Ministerio de Gobierno estamos fortaleciendo una serie de capacidades para la gobernanza. Yo misma empiezo a hacer territorio para fortalecer estas capacidades para la gobernanza desde el Ministerio de Gobierno, gobernanza para la seguridad, gobernanza para un trabajo de protección a mujeres y niños, especialmente dando a conocer cómo se puede proteger con medidas administrativas a las mujeres. Permítaseme anunciar que ya en este gobierno actual no tenemos una sola provincia en donde no se hayan articulado medidas de protección para mujeres, medidas de carácter administrativo. Quedaron atrás esas rendiciones de cuentas donde se decía en tal provincia la protección fue cero, porque no es que no hubiera violencia contra las mujeres, sino que la protección era cero porque había autoridades que lamentablemente no estaban capacitadas o no le habían dado la importancia debida a esa protección preventiva para la violencia contra las mujeres. Y en época de conflicto tenemos que tener mucha atención con mujeres y niños, y en eso estamos trabajando también. Ministra, y mientras en eso se avanza, la pregunta es también qué va a pasar a partir del 8 de abril cuando ya se acabe el estado de excepción. Cuando se acaba el estado de excepción no se acaba el conflicto armado interno. El conflicto armado interno es una realidad a la que tenemos que salir a responder y toma mucho más vigencia la necesidad de un sí en la consulta popular, porque tenemos que sacar a las Fuerzas Armadas para que en vías, en espacios transitables hagan presencia, para que hagan presencia junto a la policía en diversos senos, en diversos espacios. Las medidas jurídicas existen. Las medidas de posibilidad jurídica estoy segura de que existen y se van a articular. Lo que necesitamos es convertir en constitucional permanente esa presencia y esa posibilidad de las Fuerzas Armadas, que puedan estar ellas permanentemente articuladas, ya entendiendo lo que nos dijo la Corte. Esta situación no es excepcional, por supuesto que no es excepcional. Ya hemos vivido varios años de falta de contención y en donde nos crecieron los posibles grupos a enfrentar. Nos fueron creciendo de tal manera que cuando no hubo una contención en un momento adecuado, el problema se generó y muy grande. Y permítaseme decir, Liz, ha habido también mucha irresponsabilidad de quienes haciendo política, y la pongo entre comillas, han venido a decir que en 4 meses, porque hubo un fin de semana más sangriento que otros, entonces fracasó el Plan Fénix. Aquí le muestro a usted, esto que pongo aquí frente a usted, es solamente la muestra, mire usted, la muestra de lo que hemos trabajado, del Plan Fénix para el Ministerio del Interior. ¿Qué hemos hecho? Nos lo han solicitado, pero yo no puedo presentar nada que no esté articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, que ya tenemos aprobado, y también con el Plan de Seguridad Integral, que por disposición de la ley, por disposición del presidente de la República, en decreto ejecutivo, está llamado a elaborar las Fuerzas Armadas. Y a partir de ello yo articulo con estos que son los insumos del Plan Fénix. Y el Plan Fénix, como le digo a usted, comprende también no solo contención y reacción, sino todo lo que tiene que ver con recuperación de territorios. Por eso es muy importante que la ciudadanía respalde esta labor y que no nos sumemos a creer que las cosas no están planificadas o que no hay estrategias. Por supuesto que las hay, pero estamos en un conflicto armado. Es un conflicto armado donde hay muchísimos fieles seguidores a la desestabilización del país. Ministra, ¿y qué va a pasar también? Yo decía, cuando se termina, usted ya ha explicado el estado de excepción en las cárceles, por ejemplo. ¿Regresará el control ya exclusivamente al SNAI? ¿Esa va a ser la disposición o se van a mantener todavía policías, militares? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo importante saber es que en este momento las Fuerzas Armadas están y seguirán estando. Las Fuerzas Armadas, ayer tenía yo la información por parte del mismísimo almirante Vela, de que están en total control en más de 10 centros penitenciarios, en otros tienen un control de zona primaria y esperemos que una vez que esté el SNAI con todas sus capacidades, fortalecimientos y demás, con la posibilidad
de hacerse cargo de los centros penitenciarios, pues se haga cargo, porque la mirada no es que las Fuerzas Armadas estén permanentemente en los centros penitenciarios. Los proyectos de rehabilitación social en política criminal son muy claros en decir que la rehabilitación social solo se produce en un marco alejado a las armas, pero son procesos. No había ninguna presencia estatal en algunos centros penitenciarios. Entonces, primero se retoma el orden, la disciplina, luego vamos avanzando a todos los demás procesos, incluida un fortalecimiento de la labor de rehabilitación social, por supuesto. Pero es que lo que se comenta, ministra, es que ese orden se ha mantenido precisamente por la presencia de policías y militares. Mucho se ha cuestionado la actuación del SNAI frente al manejo de las cárceles y ahí la preocupación de qué pasará luego de que termine el estado de excepción. Indudablemente que terminado el estado de excepción, igual hay la posibilidad jurídica de que continúen las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Y sí, les digo, va a continuar las Fuerzas Armadas bajo otra figura jurídica que en su momento, obviamente después de que el presidente esté de acuerdo y que firme un decreto, pues se dará a conocer a la ciudadanía. Desde nuestras carteras de Estado, nosotros ya le hemos hecho una propuesta al señor presidente y será también la Secretaría Jurídica quien avale la posición, el mismo SNAI, y el presidente de la República finalmente tomará la decisión que a bien tenga y la dará a conocer por decreto ejecutivo. En principio, y ya lo ha dicho él, por eso no me adelanto a nada que él no haya dicho, se mantendrán las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Quiero agradecerle, ministra, que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Liz, muy gentil. Son las 7:42 de la mañana, momento de